Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a hablar de la innovación en el mercado de seguros, qué herramientas vienen incorporando las compañías para identificar los comportamientos de los asegurados y prevenir los siniestros. También Juan Pablo Piceta nos va a brindar información sobre la canasta navideña que lanzó el gobierno para estas fiestas. Andrés Borenstein va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista José Sciaba Cerrate para analizar las principales noticias económicas de los últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información de los mercados de capitales y los bonos argentinos en dólares vienen teniendo un diciembre de ensueño con subas de hasta el 16% en lo que va de este mes. La verdad que lo que se viene dando es inversores que a la expectativa de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vienen apostando a estos activos que han sido muy castigados a lo largo de las últimas semanas. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo va eso? Muy bien, bueno, la pregunta es cómo sigue esto, ¿no? Bueno, mira, lo más probable es que lleguemos a un acuerdo con el fondo. Seguramente no va a ser tan rápido como le gustaría al gobierno, pero mi impresión es que hay buenas probabilidades de que se llegue a un acuerdo, y si se llega a un acuerdo, me da la impresión de que los bonos pueden tener más recorrido, porque la verdad es que los precios a los cuales llegaron sobre fin de noviembre eran precios compatibles con una situación medio de desastre. Tal cual, sí. Así que creo que el puntapié inicial de esta recuperación de los precios vino cuando se anunció que iba la misión a Washington. Entonces ahí es como que se acabó el piripipí y empezó una negociación. No sabemos cómo va a terminar, pero es un paso adelante decir que tenemos 5 funcionarios argentinos en Washington. Lo más probable es que después venga una misión del fondo a Buenos Aires, y ahí es como que la cosa va a decir, bueno, mira, no vamos a hacer Disney, pero tampoco vamos a ser compatibles con un default. O sea, teníamos probabilidades de default acumuladas de 4 años de arriba del 80%. Y bueno, si tenés un acuerdo, es probable que no se dé ese default. Entonces, los precios tienen que acomodarse un poco hacia arriba. Si tiene mucho más, yo creería que sí, pero bueno, tenemos que seguir el día a día de ese acuerdo, porque no es lo mismo llegar a un acuerdo, digamos, en enero o febrero, y entonces el vencimiento de marzo va a quedar, se va a patear 3 años para adelante, que no tener un acuerdo en febrero y entrar en atrasos con el fondo en marzo, y eso generaría de nuevo mucho run run en el mercado. Se coincide, ¿no?, que hay como una necesidad del gobierno en lograr este acuerdo con el fondo para tranquilizar un mercado que está muy sensible, ¿no? Yo diría, a ver, el mercado está sensible por una razón muy fácil. O sea, yo cambiaría el sujeto. El problema no es el mercado. No, el problema es que el Banco Central no tiene reservas. Tal cual. Entonces, si vos no tenés reservas y tenés vencimientos, bueno, el primer paso es decir, bueno, pateo los vencimientos para adelante, y la única forma de patear los vencimientos para adelante es un acuerdo. El segundo paso es que el acuerdo genere un programa económico. Recordamos que Argentina no ha tenido un plan económico en los 2 años estos. El único programa que tuvo fue reestructurar la deuda, que se hizo. Ahora necesitamos un programa económico. El Fondo Monetario te va a pedir que bajes la brecha, que acumules reservas. Entonces, bueno, cuando la Argentina empiece a ejecutar ese programa económico, creo que eso va a ser buenas medidas para el mercado, o puesto de esta manera va a ser menos sensible. Pero bueno, hay que recuperar reservas. La verdad que estamos contando las moneditas. Obviamente que un acuerdo con el fondo no garantiza que estos bonos se vayan a pagar, ¿no?, al momento de que comiencen los vencimientos, ¿no? Por supuesto, es típicamente una condición necesaria pero no suficiente. La Argentina, lo que pasa es que no tiene realmente pagos hasta el 2025. Todo lo que vence 2022, 2023 y 2024 es muy pequeño. Y aún así el 2025, cuando uno mira, dice, la Argentina tiene que pagarle al mercado entre intereses y capital unos 10.000 millones de dólares. 10.000 millones suena un número grande, pero es 2% del PBI. Yo te diría que si un país del G20 no puede ir al mercado a hacer un rollover de 2 puntos del PBI, y bueno, que vaya al default. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir hablando de estos temas a lo largo del programa, pero ahora cambiamos de enfoque. Vamos a brindar información sobre un tema que adelantamos
La semana pasada, finalmente, el gobierno lanzó la canasta navideña con precios congelados para un conjunto de bienes de consumo en estas fiestas para esto lo que queda de diciembre. ¿Es así, Juan? Sí, Ale, bueno, lo habíamos anticipado la semana pasada. El gobierno estaba preparando un paquete de medidas para tratar de contener un poco el consumo popular y bueno, ayer se anunció a través del boletín oficial una lista tal vez un poco acotada de productos de la canasta navideña. Son 13 productos que consisten en budines, champán, tiene que ver con el pan dulce, ¿no? Por supuesto, que bueno, atiende, se entra dentro del marco de los precios cuidados que van a regir hasta el 7 de enero. Te comento algunos de estos productos que se van a poder encontrar en las góndolas. Por ejemplo, el pan dulce con chips de chocolate va a estar en 369. Veo, Juan, que llegamos hasta Reyes también, ¿no? Sí, llegamos, alcanza hasta Reyes. Obviamente esto en la línea de, en esta disparada de precios que se vino detectando incluso también en diciembre, de una disparada del orden del 3,5%. Entonces, bueno, el gobierno está tratando de atajar este tipo de productos. Pero bueno, también dentro de las novedades que incluye esta lista de acuerdo de precios es que se incorporan 111 productos más, ¿no? De los ya clásicos que tienen que ver con aceites, alimentos, distintos tipos de consumo de la canasta básica, que bueno, tenía que ver con que este primer acuerdo que hubo al principio de que había algunos productos que eran discontinuados, que había algunos errores, bueno, el gobierno puso ahí la lapicera fina y terminó de cerrar la canasta final que bueno, se puede encontrar a precios congelados. Muy bien, vamos a pasar ahora al mercado de seguros y decíamos en la apertura que las compañías vienen apelando a las nuevas tecnologías para identificar los comportamientos de los asegurados y prevenir los siniestros. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo te va, Ale? Bueno, ¿cómo es esto? Bien, a ver, el seguro vinculado al comportamiento tiene que ver con todas estas introducciones a nivel tecnológico que nos permiten a través de la mayor cantidad de datos disponible ofrecer, por ejemplo, soluciones de lo que se dice a medida. Y eso permite de repente abaratar costos, por ende, en realidad, que esto derive en el abaratamiento del pago según comportamiento. Esto lo hemos ya hablado, vinculado, por ejemplo, al seguro automotor, algo que todavía no está teniendo la penetración o el desarrollo esperado, pero que decididamente se va viendo como no solo en el auto y en los seguros, sino a lo largo de todas las industrias, esta mayor cantidad de datos empieza a penetrar y a generar otro tipo de ofertas en todo sentido. Ahora bien, cuando hablamos de otras industrias y otros rubros y vinculado a la salud y la importancia de la prevención, ¿sí? Cuando hablamos de cualquier siniestro, pero especial el que tiene que ver con el cuerpo humano, por ejemplo, empezaron a haber desarrollos referidos a cómo prevenir la exigencia musculoesquelética, ¿sí? Qué palabra difícil. Sí, en el uso repetido de repente determinada parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque en medicina básica de utilizar tantas veces el brazo, esto puede derivar en una tendinitis que se podría haber prevenido, entonces el siniestro, hablando de una forma más dura, también se previene. Entonces, bueno, todo ese campo, por ejemplo, para accidentes en materia de riesgo laboral se abre gracias a la introducción de la tecnología, de espacios que empiezan a co-crear de manera conjunta y que se están probando ya en parques industriales para ver, bueno, esto cómo puede escalar. Claro, se pueden identificar movimientos que son rutinarios y que generan lesiones si se continúan en largo plazo. Exacto, por ejemplo, a través de sensores. Entonces, los datos empiezan a venir de muchos lados, todo esto relacionado también a lo que es inteligencia artificial. Hay toda otra cuestión vinculada a la protección de datos, ¿no? De, bueno, esos datos también, dónde se alojan, quién los protege. Es una discusión muy amplia, pero que el alcance que llega a tener puede implicar incluso la prevención de enfermedades como está siendo en este momento desarrollada en la Argentina. Las oportunidades entonces que brinda la incorporación de las nuevas tecnologías. Cerramos con esta información, este bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información.
Abrimos un nuevo bloque con más información para los consumidores. Los bancos públicos están poniendo a disposición de sus clientes una serie de beneficios para ser tenidos en cuenta en estas semanas de diciembre. Juan, ¿cuáles son estos beneficios? Sí, Ale, hay dos bancos, como bien mencionabas, que pusieron a disposición sus billeteras digitales para que rinda más el dinero. El primero de ellos es la cuenta DNI del Banco Provincia, que permite ahorrar hasta 17.000 pesos para una familia de 2 adultos, ¿no? Con 2 adultos que tengan la cuenta DNI pueden ahorrar hasta 17.000 pesos. ¿Por qué? Porque para los comercios de barrio hay un 40% de descuento para las compras en este tipo de locales y un 35% de descuento a partir del 14 de diciembre para las cadenas y supermercados, ¿no? Esto en los días martes y miércoles a partir del 14 de diciembre. Y a ello se le suma también un descuento del 25% para las recargas de celular o de la tarjeta SUBE, que tiene un tope de 800 pesos. O sea, el cálculo es, si por semana vas ahorrando en cada una de estas billeteras, puedes hacer un cálculo, un ahorro total de 17.000 pesos. Y la otra cuenta, la otra billetera digital que está poniendo a disposición descuentos interesantes es BNA+, que es del Banco Nación, que a partir del 16 de diciembre hasta el 23 de diciembre tiene una serie de descuentos del 35 al 20% en jugueterías, en shoppings y en comercios adheridos. Este beneficio, en el caso del BNA+, involucra también una serie de cuotas sin interés, lo cual ayuda en este mes que es tan fuerte en lo que tiene que ver con gastos para el arbolito, ¿no? Muy bien, opciones entonces para tener en cuenta. Y tras verse castigados la semana pasada por la irrupción de Omicron y la expectativa de cambios más rápidos en la política monetaria de Estados Unidos, los índices bursátiles americanos se recuperaron en estos últimos días. Hoy, por ejemplo, Andrés, el Nasdaq 100 subió cerca de un 3%. Sí, la verdad que lo que pasó ayer y lo que pasó hoy fue muy fuerte en los mercados. Es difícil pensar de largo plazo, la verdad que el rally de pandemia fue espectacular. Uno piensa, por un lado, las compañías son formadoras de precio, entonces se benefician de alguna manera con la inflación, es decir, uno asume que suben los precios en línea con la inflación y eso te da cierta protección. Por otro lado, la verdad es que cuando vos mirás los price earnings comparados con una media histórica, y te da un poquito de quickie si los precios no están muy altos. Y en particular en lo que es el sector de tecnología, ¿no, Andrés? Bueno, eso no estoy tan seguro porque, digamos, muy difícil saberlo, porque sí, digamos, muchas de las compañías de tecnología son disruptivas, entonces... Claro, tal cual, ¿no? Desde ya. Sus ganancias se pueden multiplicar por bastante en los próximos años. Por eso, yo más bien pienso en general en los promedios, cuando mirás el price earnings o el price to book de Standard & Poor's 500, y ya están 500 compañías, ya no es solo tecnológicas o un sector, o growth stocks o value stocks o todo ese tipo de nomenclaturas, vos lo ves alto y eso como mínimo a mí me genera una preocupación. Eso no me animo a decir está barato o está caro, sí que, digamos, lo miro... Hay que manejarse con cautela. Lo manejo con cautela. Y la otra cosa que me preocupa o que miro también con mucha atención en el mercado americano son las tasas de interés. Con este rally las tasas volvieron a 1,45, es decir, después de que Jerome Powell, el banquero central del mundo, casi dijo que hay que remover la palabra transitoria de la inflación, entonces bueno, nada, dijimos ahora la Reserva Federal se puso los pantalones, va a subir la tasa más rápido, el famoso dot plot y el tapering y bla, 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 bla. Bueno, la tasa de 10 años bajó. O sea, la gente fue comprando bonos de 10 años al revés de vendiendo. Yo me imagino que esa tasa tiene que subir. El susto por Omicron tal vez, ¿no? También. Puede haber sido el susto por Omicron, pero la verdad es que, bueno, hasta ahora la evidencia es débil en el sentido de que hay muchos más datos por recolectar, pero lo que parece ser es que se transmite más fácil, pero que no es tan mala, por lo menos hasta ahora no han habido pacientes graves. Y lo que estaba leyendo recién es que aparentemente las vacunas todavía generan protección, quizás no la protección perfecta,
pero teniendo las vacunas de ARN mensajero, por lo menos, parecería que estás bastante protegido. Entonces, en ese sentido, bueno. Pero bueno, vos fíjate que cuando apareció Omicron, cayeron fuerte todo lo que es aerolíneas, hoteles, subieron de nuevo todas las que son farma. Bueno, hay que ver si eso se reacomoda ahora, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Con esta información cerramos este bloque. En instantes vamos a estar dialogando con el economista José Seabra Serrate. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José Seabra Serrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estamos? Gracias por venir, un gusto por tenerte aquí. Placer estar aquí. Y como decíamos en el primer bloque, a la expectativa de las negociaciones del gobierno con el Fondo Monetario Internacional por la deuda con el organismo, los bonos argentinos en dólares vienen teniendo un diciembre de ensueño, con subas de hasta el 16% en lo que va del mes. José, bueno, todo indicaría que se va a cerrar, ¿no? Finalmente, un acuerdo con el organismo. En algún momento sí, no sé cuán cerca va a ser eso. La mejor evidencia de que estaríamos cerca de un acuerdo es la suba de los bonos, como vos decís. Sí. Pero procede en un entorno de precios muy, muy bajos, que han rebotado con mucha fuerza. Pero puede ser meramente especulativo. Lo es, con alguna información detrás. Esto arranca, si vos querés, y después se sabe que sale una misión rumbo a Washington, o sea que alguna información hay atrás. Da la sensación de ser proveniente más del gobierno que de la contraparte. Yo diría que la aparición de Georgieva la semana pasada diciendo que falta mucho para acordar, de alguna manera pinchó la idea que vendía el gobierno, pero el mercado de bonos ha quedado, como vos decís, colgado de una expectativa positiva. Es difícil encontrar un correlato cuando uno escucha la descripción del acuerdo al que se habría llegado por parte del ministro o del gobierno. Ahí sigue habiendo una brecha muy grande entre la descripción que se hace del acuerdo que se estaría negociando y los acuerdos que normalmente el fondo cierra, y acaba de cerrar uno con Zambia, o sea que es fácil ver, el fondo tampoco tiene tanta creatividad. Los acuerdos se parecen bastante, a pesar de que los programas los diseñan los distintos países. Entonces cuesta cerrar esa brecha. Yo diría, yendo un poquito más atrás, yendo al día de la elección, ese domingo, Alberto Fernández lo primero que hizo fue ponerse el traje de presidente y dar un mensaje grabado, pulcro, que tenía dos partes. La primera era muy enfático en señalar la vocación del gobierno de hacer un acuerdo y la convocatoria a un acuerdo político para apoyar ese acuerdo. Y hasta ahí vamos con un cierto tono. Cuando empieza a describir cómo va a ser ese acuerdo, ahí el relato se vuelve menos verosímil. Claro, y después también viene lo otro, ¿no? Si ese acuerdo que se logre con el fondo, una vez que se logre, va a ser, ¿no?, una condición necesaria o suficiente para poner en marcha un proceso de crecimiento sostenido aquí en la Argentina. Por eso ya es más difícil. Tenemos los dos acuerdos que firmó Macri, el primero no funcionó y hubo que reemplazarlo de apuro. Y no llegó tampoco a sacar al país de la situación complicada en la que estaba. Así que el acuerdo es un primer mojón. Es importante la fotografía del acuerdo. Hay que entender que la dinámica más bien es la de una película donde uno tiene que ir cumpliendo etapas. Entonces hay dificultad para llegar y ponerse de acuerdo sobre un programa y después hay que ejecutar ese programa, que es una demanda también importante. Es interesante. Y después tiene que funcionar y sacarte de esta situación y muchas veces poner en marcha ese acuerdo implica tomar decisiones que en el corto plazo no son muy buenas. O sea que hay que estar preparado para toda esa... Es interesante o curioso, ¿no?, escuchar, por ejemplo, al candidato, ¿no?, oficialista, al diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires, señalando, ¿no?, que si no hay acuerdo con el fondo va a haber corridas y caos económicos, ¿no? Sí, es una declaración llamativa. Uno podría decir, estará seguro de que hay acuerdo, y por eso hace esa declaración. Por ahí, bueno, es para generar presión dentro de una coalición que tal vez no está convencida, ¿no?, de apoyar ese acuerdo.
Bueno, esto ya indicaría, digamos, lo que señalábamos antes. ¿Qué tan cerca estamos del acuerdo? Si hay que decir algo que nos indique que podemos estar cerca, los bonos, como vos señalás, son la parte, digamos, más efervescente. Cuando bajamos y vemos los protagonistas o bajamos al nivel de la discusión, ahí da la impresión de que falta mucho, como dijo Georgio. Yamil. José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Y mientras tanto, ¿qué pasa en la economía, en la calle? ¿Cómo llegamos a fin de año? Bueno, hemos tenido un recreo electoral, la campaña, que empezó por mayo, digamos, Plan Platita fue la parte más famosa después de las PASO, pero la política cambió bastante a partir de mayo, junio. Eso el consumidor lo advirtió, el votante separó su decisión de consumo y su percepción de que el crédito estaba mejorando, que se reabrieron las paritarias, que mejoraba el salario real. Es decir, la economía se aceleró, el votante votó distinto, digamos, separó, digamos, la paja del trigo. Esto llega, de alguna manera, este envión llega a su fin después de la elección. El gobierno está, uno lo ve preocupado por tener un diciembre calmo también y en cierta medida está gastando, algunas cosas las ha empezado a desactivar. Creo que tenemos una situación con muchos pesos en el sistema, o sea que la economía interna está todavía bastante efervescente. Estamos perdiendo reservas a una gran velocidad, esa es parte, digamos, de la razón por la cual uno podría esperar que haya un acuerdo. Nos estamos quedando sin reservas muy rápidamente, se pueden fabricar reservas, pero pisando importaciones, eso va a dañar a la economía. Y lo que es, creo, determinante, lo que cambia este contexto de otros, es que tenemos vencimientos con el fondo, que si no se refinancian nos van a poner en una situación de incumplimiento y ahí sí la economía va a sentir sí o sí el cimbronazo, porque en una situación de incumplimiento con el fondo es muy probable que tengamos ya problemas con el crédito comercial, con aspectos que hasta ahora funcionan muy bien. O sea que hay una inercia todavía en la economía, aun cuando uno se imagina que se han desactivado algunas fuentes de gasto que nos generaron más actividad hasta la elección. ¿Y qué otras medidas uno podría imaginar en las próximas Bueno, semanas? uno ve muchas medidas que tampoco son muy compatibles con el acuerdo. Y si vamos hacia un acuerdo, uno diría en algún momento vamos a hacer un switch. Y el año 2022, si vamos a regirnos por el acuerdo y lo vamos a cumplir inicialmente, lo cual sería bastante sensato, pensando además que el 2022 es un año sin elecciones y va a haber que hacer una campaña en el 2023, o sea que el momento para ajustar es el 2022. Ahí yo creo que uno debería empezar a ver replegarse algunas medidas, digamos los controles de precios, como están establecidos, el cepo, muchas de esas cosas deberían empezar a cambiar. Muy bien, José, muchas gracias. Ahora. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José Ciaba Serrate sobre las negociaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y lo que puede suceder con la economía argentina en los próximos meses. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.